Laura Valentina. Hola, señor. Cuéntanos, ¿qué investigaste? Sí, sobre las fuentes del derecho. Sí, Yo señora. aquí encontré que eran 3 fuentes las cuales voy a tener el derecho. Ya lo encontré. Puede ser fuentes normales, fuentes históricas o fuentes materiales. El derecho puede ser distintas fuentes para comparación entre dos o más modelos de administración de Bueno, la justicia. no se te entendió nada. Primera pregunta, ¿qué es una fuente? Es como algo que constituye el pasado o algo así. Bueno, depende de la fuente que vayamos a usar. No, genéricamente, ¿qué es una fuente? Puedo, Una fuente, pues, sí. Laura entiendo Valentina. una fuente como el nacimiento de agua, nacimiento de conocimiento, podríamos decir. No sé, como una regla, Por eso, ahí te acaba de ayudar Ivana, no te dejó morir. Te dice que es de donde nace, ¿no? Y puso el ejemplo de la fuente de agua. Ahí nace. Entonces, ahí sí, cuéntanos, ¿qué investigaste? Laura Valentina. señores, que no escuché. Ivana, tu compañera, te dice, te ayuda y dice que una fuente es de donde nacen las cosas y pone un ejemplo como un nacedero de agua. ¿Sí? Entonces, ya esa primera parte está respondida por tu compañera. ¿De qué se trata? Cuéntanos qué investigaste. Que las fuentes, perdón, bueno, sí, las fuentes del derecho procesal, profe, son como unos principios, son como unas reglas de costumbres, y por eso pues se estudia. Se te va. Jorney, cuéntanos, ¿qué investigaste? Buenas tardes. Bueno, se entiende por fuente lo que tiene como el origen de algo, o sea, ya sea básicamente como explicó Ivana, que básicamente era como el término más colegial, era como la fuente de agua, que es simplemente un lugar, ya sea construido de piedra o algo así, que pues brota agua, o sea, nace el Sí, agua. es el origen, ahí está, tú lo dijiste claramente, sin entrar en el ejemplo, es el origen. Una fuente es un origen. Creo que palabra más precisa y técnica que esa no hay. Entonces, tenemos que la Y fuente es un origen. Hola, profe, qué pena interrumpir. Imagínate que estoy en la calle, así que si te puedo hacer mi aportación de una vez que estoy como en un éxito, ¿puedo hacerla? Dale de una. Vale, lo que yo entiendo de las fuentes del derecho procesal son las costumbres que se convierten en leyes, ¿sí? Es una costumbre, algo que la sociedad hace que para la sociedad está bien para ellos y se vuelve una ley. A veces una costumbre hasta más fuerte que una ley.
Ok, muchas gracias, Ivana. Sigamos con Journey. ¿Cómo es Journey? Journey. ¿Cómo se pronuncia? Cualquiera. Lo que yo investigué dice que son fuentes del derecho todas aquellas de donde son se originan el derecho y las normas que se aplican a las personas. Me dice que las que se clasifican de las siguientes fuentes de derecho son tres. Me dice que están las fuentes normales, fuentes formales, fuentes materiales o reales y fuentes históricas. Dice que las fuentes formales tiene como 4 subcategorías que sería la legislación, costumbre, jurisprudencia y doctrina. Ok, perfecto, muy chévere. Ahí resumimos la clase. Nos vemos el lunes entonces. No, muy bueno el aporte, Journey, gracias. Esas son. ¿Quién es iPhone de usuario? Me imagino que Alexandra. Sí. Bueno, iPhone de usuario, cuéntanos, ¿qué investigaste? iPhone de usuario. Profe escribió algo en el chat. No. iPhone de usuarios. Ok. Trabajando, me encuentro, trabajaré, escuchando la clase. Bueno, Mauricio, cuéntanos, ¿qué investigaste? Hola, profe, buenas noches. Bueno, básicamente lo que dijeron mis compañeros, la fuente del derecho es donde nace, aquí es donde se originan el derecho, las normas que se aplican a las personas. La fuente es donde se evoca un origen o su origen. Se define según sus antecedentes, fue lo que dijo Journey, el derecho natural, el derecho escrito, el derecho anglosajón. Pero también encontramos fuentes de legislación, costumbre, jurisprudencia, Venga, doctrina, venga, venga, hágale despacio. Derecho anglosajón, ¿qué tiene que ver el derecho anglosajón? No, legales. hablaste de un término de legitación, algo así. Mauricio, ¿Sí? ¿No me todavía escuchan? no te estamos escuchando, ahora sí te estamos escuchando. Yo decía que, pues básicamente lo mismo que dijeron mis compañeros, la fuente, fuente es donde nace, donde se evoca su origen. ¿Dónde nace? ¿Dónde está el origen? Sí, perfecto, pero hablabas Prácticamente nos más, quiere. pero desarrollabas el concepto. Pero desarrollabas el concepto. Mauricio, Profe. dime Andrés, dinos, cuéntanos. No, pues, o sea, o sea, que lo que yo, digamos, entendí de eso fue como que es el origen de las narrativas y las normas de los pueblos, que es como esos ciertos procesos evolutivos históricos que se dan de pequeñas comunidades con pequeñas formas de entender la realidad y cómo socializar y que eso como que va creciendo. A eso diría yo que también va fuente, que viene de un desarrollo más amplio de nuestra civilización y de cómo eran las normas también antes, con base en nuestra humanidad. O sea, hablas de un desarrollo histórico. Sí, Bueno, válido. Paula Guerra. Paula Guerra. Yo no- Paula Guerra.
No está tampoco. Tatiana Pedraza, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Cuéntanos, ¿qué investigaste? Profe, qué pena no investigué. Bueno, tienes 0, niña. Claro, profe. Pero venga, usted tiene la oportunidad de investigar ahí. Investigue, esfuércese. Profe, disculpe, a mí sí me escucharon porque es que se me cortó esto acá. Nada, nada. Ni Te voy sabía contando que yo hayas mientras hablado. tanto, profe. Ni Venga, sabía que venga, hayas yo hablado. termino. Espérate un momentico, Tatiana, esfuérzate e investiga. Y ya, ahora te escuchamos. Estoy desde el Vale, celular y profe. preciso me entró una llamada, profe, y se cortó. Entonces, ¿quién habla, Mauricio o John? Sí, Mauricio. Entonces Bueno, yo les Mauricio. decía que son fuentes del derecho procesal, aquellas donde se originan el derecho, las normas que se aplican a las personas, fuente es donde nace o donde tienen su origen, eso lo decían los compañeros, también se definen según sus antecedentes, lo que nos decía el compañero Jorney, el derecho natural, el derecho escrito, el derecho anglosajón. Pero también encontré que hay fuentes de legislación, fuentes de costumbre, fuente de jurisprudencia y fuentes de doctrina, fuentes materiales o reales y fuentes históricas. Fue lo que yo encontré, profe. Uy, súper bien, gracias. John Navarro. Yo, profe, ¿me escucha? Sí, señor, recibido. Listo. Bueno, entonces, yo encontré que las fuentes del derecho son los procedimientos a través de los cuales se da origen a normas jurídicas procesales, ya sean en forma directa o indirecta, ¿sí? Se considera que las fuentes del derecho procesal son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, ¿sí? Que están, están complementadas en los principios generales del derecho. Por eso se denominan fuentes. Perfecto. Tatiana, te escuchamos. Tatiana. Bueno, entonces, Profe, buenas noches, qué pena contigo. No sé si leíste mi mensaje. creo que no sé quién habla. Alexandra. Alexandra, que dice iPhone de usuario. Ay, sí, ya lo cambio, profe, qué pena, discúlpeme. Es que, Falta de es que, que falta de compromiso con la clase, definitivamente. ay, profe, es que estoy trabajando y tengo el computador ocupado, entonces no me puedo conectar desde el computador. Pero espérame, ya te cambio el nombre, eso no te preocupes. Eh, profe, bueno, pues lo que yo investigué fue pues más o menos que pues digamos las fuentes del derecho procesal pues es una costumbre, pues lo que decían mis compañeros anteriormente pues que ya lo dijeron todo. La ley, la costumbre pues es la jurisprudencia una obligatoria y jurisprudencia no obligatoria, también va basado con la doctrina, pero pues Listo, gracias, Alexandra. vale, profe. Hagamos un ejercicio. Mauricio investiga rápidamente qué es la ley, la definición de ley. Listo, profe. John Navarro nos ayuda con la definición de jurisprudencia. Andrés Paolo nos ayuda con la definición de costumbre. ¿Sí? Unos 3 minutos para eso. Profe, qué pena. Pues es que yo como acaba de entrar, no sé qué tocaba investigar. Tatiana, estás un poquitico desubicada. Ojo con eso. Porque no es primera vez que te pregunto y dices que no has investigado, no sabes. Creería que deberías prestar un poco más atención y dedicación a la clase.
Profe, discúlpame, ¿puedo investigar algo yo o solamente a los que asignaste? Profe, Hola Alexandra, yujú, ¿cómo estás? bien. Averigua, No, qué- dime. averigua qué es la doctrina. Listo, dale. Vale. ¿Listo? Andrés, Alexandra, John, Listo, Mauricio. profe. Bueno, ¿quién Listo. tiene que investigar sobre la ley? Yo, Cuéntanos. Mauricio. Mauricio, cuéntanos, ¿cuál es Profe, la? encontré ley en latín, ley legis, significa, escrito en latín. Es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. Perfecto. La costumbre. Pues yo encontré la costumbre que pues en principio viene aproximadamente a valor jurídico desde el siglo V durante el Imperio Romano, antes de Cristo. Después de la salida de las 12 tablillas, que eran como las normativas escritas del pueblo romano, se empezó las primeras leyes nacieron de la costumbre. Puede haber sido religiosa, seguramente, o, o un acuerdo social que ya existía. Después de la caída del Imperio Romano, en nuestra civilización, digamos como No, las pero venga, hispanoparlantes, sea ajá. interesante, pero concretemos en la definición, más que todo, más que Ah, esa bueno, pues que, bueno, pues que vienen básicamente de los comportamientos socialmente aceptados por un grupo en general. comportamiento socialmente aceptado por un grupo en general. Ujú. Perfecto. La jurisprudencia. Profe, bueno, la jurisprudencia, la palabra jurisprudencia proviene del latín jurisprudentia, compuesta por las raíces latinas jus y derecho prudentis, que es sabiduría. La jurisprudencia es un conjunto de principios y racionamientos y criterios que emanan de las resoluciones que emite la Suprema Corte, los plenos de circuito o los tribunales colegiados de circuito al interpretar las leyes. La jurisprudencia determina cuál es el sentido y el alcance de las leyes para su aplicación al resolver una controversia.
Listo. Perfecto. Y Alexandra, la doctrina. Ok, profe. Mira, lo que yo encontré es lo siguiente, que dice, la doctrina es un conjunto de ideas de enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político. En el derecho es la reflexión teórica relativa a las diferentes cuestiones jurídicas que plantea la organización y el contenido de ordenamiento jurídico, que puede estudiarse sobre todo a través de la enorme cantidad de literatura jurídica que existe. Reflexión, son reflexiones teóricas. Teórica, sí, señor. Listo. Bueno, les hago otra pregunta al que considere responder. Hemos hablado aquí en la clase que tenemos el derecho de legalidad, el principio de legalidad, que es, repetimos, una construcción histórica del Estado, donde tenemos un Estado sujeto a las leyes. ¿Sí? En las dos últimas clases hemos hablado del principio de legalidad como parte, o sea, ya delimitado a lo que es la teoría general del proceso, el principio de legalidad como elemento estructural del debido proceso, primero como principio de la teoría general del proceso y como un elemento estructural del debido proceso. Una pregunta al compañero Jorney. Si tenemos un Estado de derecho, un Estado sujeto al derecho, ¿por qué deben haber otras fuentes y no es suficiente la ley? Por lo menos Colombia, que es un estado de derecho, debe tener diferentes fuentes, porque pues si nos basamos solo en una fuente, no estaríamos hablando de un estado de derecho, simplemente porque Te pues enredaste. no sé si Organiza bien tus ideas, te enredaste, organiza bien tus ideas. Estamos hablando de un Estado de derecho, un Estado sujeto al derecho, a las leyes. Si tenemos un Estado sujeto a las leyes, ¿por qué no son suficientes las leyes como fuentes del derecho y como fuentes del derecho procesal? Uy, pero organizo bien porque me confundí. Profe, ¿puedo responder? Listo, piénsalo, Andrés, y Andrés nos apoya aquí. Pues yo creo, es una suposición de que, pues teniendo en cuenta que, por ejemplo, Colombia es un estado tan plural que tiene distintas interpretaciones del mundo y, digamos, no sé, personas indígenas, afro, bla, 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 van a ver la realidad y van a pensar en la ley de formas diferentes. Entonces, no solo la ley que nosotros hagamos legislando debe ser la ley que prime, se debe permitir a las otras dar su entendimiento y permitirles establecer su ley. No, Profe, ¿puedo entonces, complementar? ¿dónde estaría la seguridad jurídica? ¿Dónde entraría ahí la seguridad jurídica? Mauricio quiere aportar. Lo que pasa es que yo opino de que las fuentes, ¿por qué el Estado Social de Derecho tiene que mirar otras fuentes? Porque para mí las fuentes enriquecen el conocimiento jurídico y día a día pues estamos frente a diversos fenómenos o a diversos problemas que se presentan y esas fuentes lo que hacen es enriquecer el Estado de Derecho. Listo. Muy buena la intervención, Mauricio. Muchas gracias. Enriquece. Enriquece o complementa. John, ¿qué opinas? Enriquece, la intervención de Mauricio muy, muy buena. ¿Enriquece o complementa? Nos abandonó John. Jorney, Yo creería que complementan. complementa. Entonces seguimos en el mismo punto. ¿Por qué no es suficiente la ley? Porque tendríamos que ver también distintos puntos de
de vista, porque puede que como todas las personas tenemos una interpretación diferente, digamos, una suposición para un legislador pueda que esa ley esté bien. O sea, digamos, para nosotros que tenemos una cultura diferente, digamos, a los pueblos indígenas, para nosotros estaría bien, pero pues si no vemos el punto de vista del pueblo indígena, se podrían estar vulnerando mucho O sus sea, derechos, sus creencias, podríamos decirlo. o Y sea pues ahí que ya dejaríamos de ser un la ley Estado en de La derecho. Guajira, la ley en La Guajira, en Punta Gallinas, se explica, se interpreta diferente que en el Amazonas. Si lo vemos desde el punto de los pueblos indígenas, sí. No, Pues según tengo entendido, sí. los pueblos indígenas tienen un derecho constitucional a que se les respete sus costumbres. Entonces no entran dentro de dentro de esta situación que estamos planteando. No, hablemos en términos generales. Porque entre otras cosas, aquí es con objetividad. Hay que hacer un análisis con objetividad. Entonces, se interpreta en La Guajira diferente al Amazonas, se interpreta en Arauca diferente a cómo se interpreta en el Chocó. Artículo, no sé, del Código Penal, el que con intención de matar cause la muerte a otro, incurrirá en pena de prisión de 20 a 60 años. ¿Cambia entre La Guajira y el Amazonas? ¿Cambia entre Arauca y Chocó? No, no, señor. Entonces, nadie podrá ser juzgado por el mismo hecho dos veces. ¿Cambia en algún escenario? No, no, señor. Ya ahí sí sería como que todo el concepto general. Bueno, entonces, ¿quién fue el que nos ayudó con, con la definición de ley? ¿Fue Andrés? No, fui yo, profe. Mauricio, repítenos otra vez, por favor, el concepto de ley. Es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. Cumplimiento. Profe, una cosa. Señor. Se dice que todo lo que emana del Estado se rige por una ley, ¿no? Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho... Y no por la voluntad de los individuos. Lo que he dicho es que estamos sujetos a un principio de legalidad y a un estado de derecho donde estamos sujetos a las normas jurídicas. Entonces, la pregunta concreta es sobre la suficiencia de la ley como fuente del derecho. O sea, si estamos en un estado de derecho, un estado sujeto al derecho, donde existe un principio de legalidad, ¿cuál es la fuente principal? ¿Cuál debe ser la fuente del derecho y para estos efectos el derecho procesal? La ley. ¿Sí o no? Pregunta, ¿por qué no es suficiente la ley y por qué existen más fuentes? Es ahí el raciocinio que debemos hacer. No, pero vengan. Profe, yo la verdad Profe, es que yo la verdad es que estoy teniendo un problema para comprender la pregunta. Yo opino porque la misma ley requiere de otras fuentes para enriquecer su conocimiento o para poderla establecer. Para poder complementar, pero entonces les hago una pregunta. ¿La ley es general? Sí. Sí, claro. La ley es abstracta. Sí. ¿Y las situaciones de vida son generales o son particulares? Particulares. Entonces, sin desconocer la ley, como lo vemos ahora, existe una complementación de otras fuentes frente a que la vida no es plana y que la vida circula, la vida jurídica o el tráfico jurídico circula de una manera
en la que no es suficiente el supuesto de hecho traído por la norma. Es decir, la ley es abstracta, es general para todos, y la dinámica de la vida sube y baja. ¿Sí me explico? Sí, señor. Entonces la dinámica de la vida sube y baja. Entonces no todas las situaciones jurídicas con exactitud encajan en la ley. ¿Sí? O sea, la ley no puede prever todo. La ley no puede, y ya lo vamos a ver, no puede prever todo, no puede tener todo. Entonces se nutre, se complementa de otro tipo de fuentes que ya lo hemos visto aquí, o lo han dicho ustedes en la investigación que hicieron, que está la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, ¿sí? Como un complemento a ese elemento normativo, a esa fuente primigenia del derecho y del derecho procesal. Entonces, ¿es claro hasta aquí? Sí, sí. Sí, señor. Listo, entonces creo que se nos está acabando el tiempo. Nos volvemos a conectar, por favor. Listo. Entonces nos volvemos a conectar.